En este vídeo voy a hablar de un tema avanzado pero sencillo de entender y aprovecharé para mostrar un error habitual al hacer mediciones con el osciloscopio. Normalmente, cuando pensamos en un amplificador en cátodo común, suponemos que la entrada va a ser una señal senoidal o una suma de señales senoidales, como es el caso en un amplificador de audio. Cuando esta señal es aplicada a la rejilla, obtenemos una versión amplificada y en contrafase a la salida en el ánodo. Olvidémonos por un momento de la amplificación y pensemos qué sucedería si en lugar de una onda senoidal utilizáramos una onda cuadrada. Sería de esperar que la salida también fuera una onda cuadrada. En un mundo ideal se parecería bastante a esto que vemos en pantalla, pero la reacción no puede ser inmediata. Tal y como expliqué en un vídeo anterior, los electrones tardan un determinado tiempo en recorrer el camino entre el cátodo y el ánodo. Así que ante una onda cuadrada, la válvula de vacío no puede responder al instante y la salida aparecerá ligeramente retrasada. ¿Cuánto? Pues depende del tiempo de tránsito de los electrones. Esto es muy importante en circuitos de alta frecuencia. Y aunque este tiempo depende de muchos factores, entre ellos el modelo de la válvula y los voltajes implicados, parece que es de alrededor de un nanosegundo. Y si esto es así, cabría esperar que el retraso entre la entrada y la salida sea de varios nanosegundos. Pues venga, vamos a poner la teoría a prueba y utilizaré una válvula de tipo 12AX7. Tan solo voy a utilizar uno de los triodos del tubo que tengo aquí sujeto con una pinza porque he soldado todo, como se puede ver, al aire. Algo importante en este montaje es que voy a tomar la salida a través de un conector BNC. Aquí tengo la entrada de alimentación y la resistencia de ánodo. Aquí el condensador de acoplo. Y a través de una pequeña resistencia llegamos al conector BNC. Es decir, no voy a utilizar una sonda de osciloscopio normal y corriente. Aquí la pinza de tierra del generador de señal, la fuente de alimentación, etc. Aquí tenemos resistencia y condensador de cátodo y vamos finalmente a la entrada. Tenemos la pinza roja positiva del generador de señal y una sonda de osciloscopio normal y corriente a la entrada. La resistencia de 22 kiloohmios es como si no estuviera, porque las pinzas están sujetas al lado izquierdo, en contacto directo con la rejilla. El otro extremo lo utilicé durante la preparación de este vídeo para hacer algunas pruebas, pero a partir de ahora es como si no estuviera. Para medir la salida del circuito utilizaré un cable coaxial, pero no lo voy a conectar directamente al osciloscopio, sino a través de esta T para poder añadir una terminación de 50 ohmios, algo importante para hacer mediciones de alta frecuencia con fidelidad. La entrada la tengo en el canal 2, magenta, y la salida en el canal 3, azul. Enciendo el generador de señal, estamos a 10 kHz y 1 voltio pico a pico, mientras que a la salida tenemos poco más de medio voltio. Por cierto, el canal 3 lo tengo invertido para que entrada y salida aparezcan en fase. Y por si no se aprecia bien, esta es la entrada y esta es la salida, que como se puede ver está ligeramente distorsionada. Así que voy a ajustar la polarización utilizando el voltaje de offset del generador de señal. Iré probando hasta que la forma de onda de la salida tenga buen aspecto, como por ejemplo ahora, ya que si sigo avanzando la forma de onda a la salida dejará de ser simétrica de nuevo, como creo que se aprecia claramente. Así que voy a volver hasta el punto en el que se ve bien, lo que corresponde con un voltaje rejilla cátodo de 0,7 voltios. Ahora voy a cambiar la forma de onda de senoidal a cuadrada. Aquí lo tenemos. Los flancos de subida y de bajada son bastante rápidos, aunque lo cierto es que mi generador de señal no es especialmente rápido, pero lo importante aquí es fijarnos en el retraso que introduce la válvula. Como cada división horizontal es un nanosegundo, hay 2,5 nanosegundos de retraso entre la entrada y la salida, que encaja más o menos con lo esperado. Ahora lo que voy a hacer es activar el disparo del osciloscopio en ambos flancos, el de subida y el de bajada. Ahora vemos la subida y vemos la bajada al mismo tiempo, la entrada y la salida. Aunque esta forma de verlo pueda parecer un poco liosa, en realidad se aprecia mucho mejor el tiempo de retardo, así como la simetría en ambas direcciones, la subida y la bajada.
Voy a mostrar a qué me refiero. Y es que vemos que cuando modificamos la polarización de la válvula, no solo el tiempo de retardo cambia, sino que también lo hace la simetría. Voy a buscar un punto en el que se aprecie bien. Por ejemplo, aquí, donde se aprecia que el tiempo de retardo en la subida es más largo que en la bajada. Fijémonos en estos dos trazos, retardo, y en estos, o mejor aún, vamos a verlo por separado. Flanco de subida y flanco de bajada. El retardo es más breve, se ve, ¿no? Y cuando voy volviendo hacia el punto de operación original, la simetría se va recuperando. Porque aunque todavía no es 100% simétrico, sí que está mucho mejor que hace un momento. Y si nos vamos moviendo en torno al punto de operación, observamos pequeños cambios, pero no son dramáticos. Lo que sí es importante deducir de todo esto es que estas mediciones son delicadas. No es fácil hacerlas de cualquier forma, porque pequeñas cosas, incluso a veces rozar un cable, puede alterar los resultados. De todos modos, el montaje que estoy utilizando en este vídeo no es para nada el mejor. Me llevaría bastante tiempo preparar un buen montaje. Si tienes interés en que profundice en este tema, déjamelo en los comentarios. A continuación, voy a mostrar un error muy común. Esta es una sonda de osciloscopio exactamente igual que la que estoy usando a la entrada. Voy a conectar la pinza de tierra al mismo sitio y en un momento determinado del vídeo conectaré la sonda, la punta, al ánodo. Este es el error. ¿Sabes por qué? Vamos a verlo. Aquí volvemos a ver el retardo entre la entrada y la salida en el flanco de subida de una onda cuadrada. Voy a conectar la sonda del osciloscopio amarilla al ánodo y fíjate en lo que sucede. Ahora la salida que tomo por el conector BNC es mucho más lenta y el retardo ha aumentado a unos 7 nanosegundos. Fíjate que el tiempo de subida es de unos 20 nanosegundos según el osciloscopio, mientras que sin la sonda del osciloscopio de color amarillo era de 6 nanosegundos más o menos. He vuelto a conectarla porque quiero mostrar algo más. La salida que hemos visto hasta ahora es la que se toma del conector BNC, pero vamos a ver qué es lo que mide la propia sonda amarilla. Para ello, acabo de activar el trazo, lo acoplo en alterna y ajusto un poco la escala. Debería ser evidente que el trazo azul y el amarillo son muy parecidos porque ambos miden la salida y así es. Lo que está sucediendo ahora mismo es que la sonda del osciloscopio amarilla, su capacidad parásita está perturbando la medición y, en concreto, ralentizando la respuesta. Si te estás preguntando por qué el trazo amarillo se ve más suave que los demás, es por esto, porque tengo activada la limitación de ancho de banda. Al desconectarla aparecen pequeñas oscilaciones y se parece un poco más al trazo azul. Podríamos pensar que al desconectar la sonda amarilla del osciloscopio, el problema del retardo desaparecerá, pero no. Apenas cambia. Solo al desconectar la punta del circuito, el retardo de la salida desaparece y el trazo azul vuelve a subir igual de rápido que antes, lo que confirma que el retardo observado no era un efecto aparente, sino muy real. Y es que conectar la punta de la sonda amarilla al circuito añade alrededor de unos 20 picofaradios de capacidad parásita, y es equivalente a conectar un condensador a la salida. Ahora que no tenemos ese problema, vemos que el tiempo de retardo entre la salida y la entrada vuelve a ser de más o menos 2,5 nanosegundos, como mostré antes en este vídeo. Y precisamente esas oscilaciones amortiguadas, estas de aquí, suelen deberse a inductancias parásitas. En este caso creo que es por una mala conexión. En efecto, apretando un poco la punta de la sonda magenta, el problema prácticamente desaparece, aunque cuando trabajamos con frecuencias más altas o tiempos de subida más rápidos, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de usar la pinza de tierra común de la mayoría de las sondas de osciloscopio, porque perturbará enormemente la medición y nos dará bastantes dolores de cabeza. Si lo único que te interesan son circuitos de audio, no te preocupes, puedes usar la pinza de tierra sin ningún problema,
pero si tienes interés por circuitos de radiofrecuencia o circuitos digitales en general y te interesa que profundice en este tema, por favor, déjamelo en los comentarios. Canales pequeños como este que ofrecen contenido de calidad lo tienen muy crudo, muy difícil en YouTube, porque la mayoría de la gente busca mero entretenimiento. Por eso tu apoyo es fundamental para poder seguir adelante. Y recuerda que un pequeño gesto para ti supone una gran ayuda para mí. Muchas gracias y no dejes de soñar en clave de retro.